Chiara Lubich sobre ciudadanía activa y política como amor de los amores. Londres, 22 de junio de 2004. A un grupo de políticos británicos. El compromiso político es un acto de amor. Un día me pareció comprender qué quería decir la política como amor. Si diéramos un color a cada actividad humana, a la economía, a la sanidad, a las comunicaciones, al arte, al trabajo, a la cultura, a la administración de la justicia, la política no tendría un color, sería el fondo, el negro, que hace resaltar los demás colores. Por eso la política debe buscar una relación continua con todos los ámbitos de la vida, para establecer las condiciones mediante las cuales la sociedad misma, con todas sus expresiones, pueda realizar plenamente su designio. Está claro que en esta atención continua al diálogo, la política tiene el deber de reservarse algunos espacios específicos, establecer prioridades con un programa adecuado, preferir a los últimos, buscar siempre y en todas partes la participación, que quiere decir diálogo, mediación, responsabilidad y concreción. Para los políticos de quienes estoy hablando, la elección del compromiso político es un acto de amor con el cual cada uno responde a una auténtica vocación, a una llamada personal. Quien es creyente advierte que es Dios mismo quien lo llama a través de las circunstancias. El no creyente responde a una llamada humana, a una necesidad social, a un problema de su ciudad, a los sufrimientos de su pueblo, que encuentran eco en su conciencia. Pero ambos siempre meten amor en su acción y unos y otros encuentran su morada en el movimiento político por la unidad. Los políticos de la unidad toman conciencia de que la política es amor desde su raíz. Por eso comprenden que también los otros, algunas veces denominados adversarios políticos, pueden haber hecho su propia elección por amor. Se dan cuenta de que cada formación política, cada opción política puede ser la respuesta a una necesidad social y, por lo tanto, hace falta para la composición del bien común. Por eso se interesan por el destino de los otros y por los principios que postulan como por los propios, y la crítica se vuelve constructiva. Tratan de vivir la aparente paradoja de amar el partido del otro como el propio, porque el bien del país necesita de la obra de todos. Este es, a grandes rasgos, el ideal del movimiento político por la unidad, y esta es, me parece, la política que vale la pena vivir, una política capaz de reconocer y servir el designio de la propia comunidad, de la propia ciudad y nación, hasta el de toda la humanidad, porque la fraternidad es el designio de Dios sobre la entera familia humana. Esta es la verdadera autorizada política que cada país necesita. En efecto, el poder confiere la fuerza, pero es el amor el que da la autoridad. Esta es la política que construye obras que perdurarán. Las generaciones futuras no estarán agradecidas a los políticos por haber conservado el poder, sino por el modo como lo han gestionado. Esta es la política que el movimiento político por la unidad desea, con la ayuda de Dios, generar y sostener. La política no tiene un color. Es el fondo, el negro, que hace resaltar todos los demás colores. Para los políticos, la elección del compromiso político es un acto de amor. Vivir la aparente paradoja de amar el partido del otro como el propio, porque el bien del país necesita de la obra de todos. Nápoles, 3 de mayo de 1996. A la comunidad del movimiento. El nacimiento del movimiento político por la unidad. La política, el mundo que forma parte del negro, como decimos nosotros, abraza de alguna manera a todos los demás mundos, también el del arte, el de la medicina, en cierto modo, los abraza a todos. Ahora bien, habiendo asumido nosotros una actitud imparcial como movimiento, hemos dejado libres a todos para hacer lo que quisieran, porque cada persona es responsable de sus actos. ¿Y qué sucedió? Que los nuestros del movimiento en Italia ahora están en diferentes partidos. Y esto me alegraba mucho porque yo decía, son un fermento en todos los partidos.
pero sentía la necesidad de que se unieran entre sí. Porque ellos, antes de ser un partido, por ejemplo, de AN o del partido del PPI o de otro partido, etcétera, primero son cristianos y focolarinos o voluntarios, etcétera. Primero son de los nuestros, que no es más que un modo de vivir el cristianismo. Primero son cristianos y después son de este partido, del otro o del otro. Entonces, si son cristianos y sobre todo si son del movimiento, que se reúnan de vez en cuando, una vez cada mes y medio, cada 2 meses, para poder amarse recíprocamente como deben hacer todos los que pertenecen a nuestro movimiento. Y en este amor, dialogar entre ellos y tratar sobre todo de una cosa, de salvar en los distintos partidos donde están y en el gobierno después, los valores típicamente cristianos que deben ser salvados, como los principios de la bioética, la vida, la paz, la libertad, la ecología, los derechos humanos, ver cómo salvarlos, influyendo cada uno en el propio partido. Entonces ayer, durante casi 1 hora y después también otro par de horas, hicimos una reunión con estos 24. Pedí que vinieran de Roma Tommaso como exdiputado Lucía, que era diputado Pino y Marielle Quartana, para que se ocupasen de esta novedad que nació en Nápoles ayer, 2 de mayo. Los llamamos los del 2 de mayo y fundamos este movimiento que llamamos Movimiento de la Unidad, porque el nuestro se llama en su conjunto Movimiento de los Focolares, su obra de María. A este movimiento, que de alguna manera entra en todos los partidos, lo llamamos Movimiento de la Unidad. O sea, todos se movilizan para unirse entre ellos y salvar el cristianismo, que es la raíz de nuestra cultura, porque estos valores están arraigados en nosotros como cristianos. Pues bien, nació esta realidad nueva, sin que nadie lo supiera, nació. Habían todos los participantes una tal satisfacción que fue realmente un momento especial, ¿no es cierto? Aquí está nuestro Beppe. Había una alegría especial. Y luego concluimos el encuentro con una torta blanca porque aunque se trataba de un encuentro del negro, si todos se aman, resultan todos blancos. Nuestros políticos primero son cristianos, después son de un partido o de otro. Deben dialogar con amor entre ellos y sobre todo ver cómo salvar en los partidos en los que están los valores típicamente cristianos. Londres, 16 de noviembre de 1996. A las comunidades del movimiento en Gran Bretaña e Irlanda. La caridad es potente. Ciao, Chiara. Hola, Chiara. ¿Puedes decirnos algo más sobre cómo te haces uno con personalidades importantes? Por ejemplo, en el ámbito de la iglesia o en la política. ¿Y cuál es tu experiencia personal a propósito de esto? ¿No te da miedo? Mira, te confieso que cuando era pequeña, digamos, más joven, tenía un poquito de miedo, sobre todo cuando iba a ver al Santo Padre, que es la personalidad más importante que yo he encontrado en la vida, distintos papas, ¿verdad? Sentía un poco de temor. Cuando pensé, debes ir para amar también allí, vas para amarlo, desapareció todo. Por eso me acerco a cualquier persona. Pueden traerme aquí todos los reyes del universo, a los príncipes, a quienes quieran, y yo no tengo miedo porque voy a amarlos. Y me he preguntado, ¿pero por qué será que si voy a amarlos ya no tengo miedo? Porque si voy para ser la primera en amar, es la caridad la que funciona en mí. La caridad es potente porque es la vida de Dios dentro de mí. Y por eso donde hay amor no hay lugar para el temor. Debe ser así. Donde hay amor, no hay lugar para el temor. Londres, 16 de noviembre de 1996. A las comunidades del movimiento en Gran Bretaña e Irlanda. Entremos en la política. Ciao Chiara. Hola, Chiara.
En el norte de Irlanda, el sistema político ha creado estructuras que contribuyen a fomentar la desigualdad y la división entre las personas de distintas tradiciones. ¿Tú piensas que además de ocuparnos de cada expresión dolorosa de nuestros prójimos o de la comunidad amando a Jesús abandonado, también tenemos que trabajar activamente para cambiar las estructuras en el modo necesario, a pesar de los riesgos que esto comporta? Y también, ¿qué podemos hacer para que Jesús en medio pueda crear hombres nuevos y poder así construir una nueva sociedad? Mira, para cambiar las estructuras es necesario tener la posibilidad de hacerlo. Y tenemos esa posibilidad si trabajamos en las entidades públicas. Por eso, el movimiento invita a entrar en la política, para cristianizar también este mundo de la política, que muchas veces es lo opuesto. Eso, los otros, mientras tanto, amen a Jesús abandonado y recen por los nuestros que trabajan en la política, de tal manera que sean fortalecidos por un ejército de oraciones y cuando propongan una ley sea aceptada o cuando hagan un debate sean escuchados. La respuesta es: entremos en la política. Es una respuesta rara la de Chiara, ¿verdad? Trabajar en política, sin embargo, es así, eso es. ¿Qué podemos hacer para que Jesús en medio de nosotros pueda crear hombres nuevos? Miren, vivir el ideal, difundir el ideal, ir adelante todos con nuestra obra. Para cambiar las estructuras, debemos trabajar en las entidades públicas. Debemos entrar en la política para cristianizar también este mundo. Vivir el ideal. Difundir el ideal, ir adelante. Castel Gandolfo, 23 de febrero de 2001. Al Congreso Gen 2. Para renovar el mundo hace falta tener mucho Espíritu Santo. Ante una llamada radical de Dios, pero también ante el camino de éxito que Dios mismo nos abre en el mundo, ¿qué piensas que sea más importante para la obra hoy, con todas las inundaciones que has lanzado? ¿Llegar a ser expertos en ellas o bien dejarlo todo, como hicieron los primeros focolarinos? Bien. Entre estas dos vocaciones que trataré de explicar ahora, no existe una diferencia radical, porque incluso quien lo deja todo y se hace focolarino o focolarina virgen, en el futuro tendrá que dedicarse también, casi todos, algunos ya se dedican a los diálogos, a los grandes diálogos, como por ejemplo en India, pero en general también ellos entran en las inundaciones. Y es una gran fortuna que entren estas vírgenes y estos vírgenes, pues viviendo en el focolar, recogen mucho Espíritu Santo, digamos, en su corazón, mucha sabiduría, que es realmente lo que hace falta para introducir en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad, desde la política al arte a la ciencia, este espíritu nuevo, porque queremos renovar la sociedad, porque la política siempre existió y existe ahora, también el arte ha existido siempre. Nosotros esperamos en una política nueva, en un arte nuevo, una ciencia nueva, una medicina nueva, por tanto se necesita algo que lo renueve. Por lo tanto, no hay una gran diferencia, porque también los focolarinos y las focolarinas vírgenes se dedicarán a las inundaciones. Al mismo tiempo, sin embargo, están naciendo un poco por todas partes las que nosotros llamamos vocaciones laicales, es decir, personas que poseyendo una gran práctica en un determinado ámbito de la vida humana, como médicos, ingenieros, arquitectos, artistas, etc., anhelan llegar a la perfección no a pesar de la política, sino precisamente a través de la política, como sucedió con nuestro foco, de quien les hablaré después, pero creo que ya saben algo de él.
Poco a poco se llegará a su beatificación, se están dando los primeros pasos del proceso de beatificación y dicen que por haber vivido muchos años en el campo de la política, antes de entrar en el focolar, se santificó. No a pesar de la política, porque muchas veces la política te saca, es el ambiente más contrario a una vida espiritual. No, no a pesar de eso, sino precisamente por medio de la política, de las cruces de la política, de sus quehaceres en la política, se hacen santos. Estos son los laicos. Naturalmente, ustedes comprenderán que es bueno tener depósitos de sabiduría y estos depósitos son los focolarinos. Por tanto, depende de la llamada de Dios. ¿Los llama a dejarlo todo, como diré luego, y entrar en el focolar? Muy bien. Si Dios, en cambio, los llama a una de esas vocaciones laicales donde ustedes también pueden hacer fructificar, viviendo naturalmente la espiritualidad, la que todos vivimos en nuestro movimiento, entonces ustedes lo harán como laicos en estas vocaciones laicales y no como focolarinos. No sé si lo he dicho bien. ¿Qué les parece? Aquí he escrito como conclusión de esta primera pregunta: para la obra hoy, así como para la obra en el futuro, es siempre de gran utilidad, de primordial utilidad, la vocación totalitaria de la focolarina o del focolarino, que deja todo para retomar todo después con un alma nueva. Porque digo y lo repito, el hecho es que el mundo entero conoce la política, el arte, la ciencia, pero lo importante es renovarlas. Y para eso se necesita tener mucho, mucho Espíritu Santo. Así. Nosotros esperamos en una política nueva, en un arte nuevo, en una ciencia nueva, en una medicina nueva. Foco se hizo santo no a pesar de la política, sino precisamente por medio de la política. Estos son los laicos. Montet, 13 de agosto de 2001. A los focolarinos de las escuelas de Lopiano y Montet. Un modo de amar a lo grande. ¿Por qué te interesa tanto el mundo de la política? ¿Ves un designio particular de Dios sobre esta inundación? Sí, me interesa muchísimo el mundo de la política, porque es un modo de amar a lo grande. Es decir, tú no amas solamente a las personas en particular, amas un municipio, amas una administración, amas una patria. Y si estás en una gran federación, amas... En fin, es un amar a lo grande. No a lo grande porque sea un amor grande. Es un amor que tiene una gran amplitud. Si tú haces una ley, te sirve para todos. Si haces una ley contra el aborto, es para todos. Si hablas con una persona que quizás quisiera abortar, bueno, hablas con una persona. Pero si haces una ley, la has hecho para todos los que la obedecerán. La has hecho para todos ellos. Por tanto, es un amor a lo grande. Y es por eso que me interesa tanto. Es necesario cambiar los estados, además que a las personas singularmente. Y después dice, ¿ves un destino particular sobre esta inundación? Sí, lo veo. No sucederá durante mi vida, pero veo que debemos ir hacia un mundo unido en el sentido también de una unidad política, con una sola autoridad. No sé cómo se cambiará, etcétera, porque esto lo dijeron los papas 3 veces. Este papa de ahora ha dicho que el mundo unido que quieren nuestros yen no es un sueño, no es una utopía, sino que es realmente el mundo que inexorablemente va hacia la unidad. Me interesa muchísimo el mundo de la política, porque es un modo de amar a lo grande. Es necesario cambiar los estados, además de las personas, singularmente. El mundo unido no es un sueño, no es una utopía. Realmente el mundo va hacia la unidad. Innsbruck, 9 de noviembre de 2001.
al Congreso 1000 ciudades para Europa. La tarea del amor político. E la risposta alla vocazione politica. Y la respuesta a esa vocación política es, en primer lugar, un acto de fraternidad. Pues no se entra en este campo solo para resolver un problema, sino que se actúa en vista de algo público que interesa a los demás, deseando su bien como si fuera el propio. Este modo de vivir permite al político escuchar con atención a los ciudadanos, conocer sus necesidades y sus recursos, lo ayuda a comprender la historia de su ciudad, a valorar el patrimonio cultural y asociativo. De ese modo logra entender poco a poco su verdadera vocación, la de la ciudad, y mirar hacia ella con seguridad para trazarle el camino. La tarea del amor político es, de hecho, la de crear y proteger las condiciones que permitan que florezcan todos los demás amores. El amor de los jóvenes que desean casarse y necesitan una casa y un trabajo. El amor de quien quiere estudiar y necesita escuela y libros. El amor de quien se dedica a una empresa y necesita caminos, ferrocarriles, normas seguras. La política, por eso, es el amor de los amores, que reúne en la unidad de un proyecto común la riqueza de las personas y de los grupos, permitiéndole a cada uno realizar libremente su propia vocación. Pero hace también que colaboren entre ellos, haciendo que las necesidades se encuentren con los recursos, las demandas con las ofertas, infundiendo en todos la confianza de los unos en los otros. La política se puede comparar al tallo de una flor que sustenta y alimenta el continuo brotar de los pétalos de la comunidad. La función del amor político es crear y proteger las condiciones que permiten que florezcan todos los otros amores. La política, por eso, es el amor de los amores. Castel Gandolfo, 10 de febrero de 2002. A las comunidades del movimiento en Castelli Romani. Acercarse también a los presidentes. Después de la redacción del mensaje de paz en Tokio y en preparación del Supercongreso, nosotros, Chicos por la Unidad, pudimos conocer a alcaldes, presidentes regionales y otras personalidades. También notamos que lo que les dijimos les impresionó mucho, porque ninguno de ellos espera que chicos jóvenes como nosotros podamos tener un ideal tan grande. Entonces queremos preguntarte, ¿está bien que sigamos por este camino? No sé si todos lo saben, pero estos son los Gen 3, o sea, la tercera generación. Los jóvenes son la segunda, ellos son la tercera, después están los niños, la cuarta. Ellos hacen una acción realmente notable, muy importante, que maravilla a los grandes. Contactan incluso a presidentes de varias repúblicas, a jefes de Estado, alcaldes y también personalidades de todo tipo, religiosas y sobre todo civiles. Estuvieron en Tokio y escribieron un mensaje por la paz para presentarlo a todas las personalidades. Todo esto en vista de algo maravilloso. Existe la Conferencia Mundial de las Religiones por la Paz, de la que también yo formo parte, pero ahora la quieren hacer para los chicos. Una conferencia mundial de los chicos que sienten la religión por la paz. Entonces ellos tuvieron que ir a pedir que firmaran todas estas personalidades. No sé cuántas firmas han recogido, 260.000, escuché decir. Firmas que ellos llevarán ahora a Nueva York, a donde irá una representación de ellos y las llevarán. Entonces preguntan, ¿estás contenta de que sigamos así? Sí, si hace falta hay que hacerlo e ir adelante, ciertamente. Yo sé que a ustedes no se les suben los humos a la cabeza porque son pequeños, pero el ideal es grande y si da resultados y los elogian, saben bien que todo se debe a otra cosa. Por eso, sin duda, sigan adelante. Por lo que se refiere a la pregunta, si ustedes pueden interesarse por la política, yo les digo, esto ya es política. Esto de ir a incomodar a todas las personalidades para hacerlas razonar sobre la paz y hacerlas firmar, esto ya es política. Si después se sienten atraídos de modo especial por este trabajo, sigan con interés lo que estamos haciendo en el campo político con nuestro movimiento de la unidad, que es maravilloso, maravilloso, porque está estallando en muchas partes de Italia. También sus centros están estallando en todas partes, y no solamente en
Italia, en Brasil, en Argentina, en muchas partes del mundo. Es un movimiento que, como les dijimos a los alcaldes, lleva a nuestros políticos a la fraternidad, bajo todos los aspectos, en las ciudades y luego en las naciones y entre las naciones. Entonces, si les gusta, vayan adelante. Ir a incomodar a las personalidades para hacerlas razonar sobre la paz ya es política. Si se sienten atraídos por este trabajo, sigan con interés lo que estamos haciendo con nuestro movimiento político por la unidad. Castel Gandolfo, 10 de febrero de 2002. A las comunidades del movimiento en Castelli Romani. Estar conectados para influir en el propio ambiente. Ciao. Da circa un anno mi trovo impegnato nella politica attiva. Desde hace un año trabajo activamente en política como consejero municipal en Ciampino. La participación en el Congreso de Innsbruck me ha permitido introducir en el ambiente político que frecuento el ideal de la fraternidad que tú nos has transmitido, que tú nos has enseñado. Pero en el compromiso político cotidiano, en este trabajo político, estando solo, a veces me siento casi aplastado por este ambiente que prefiere la lógica del poder. ¿Puedes sugerirme algo? Ma certo, guarda. Pero claro, mira, tú aprendiste esta idea de la fraternidad en política que es, me parece, la base de tu modo de actuar, porque quisieras llevarlo allí a Ciampino, etc. Lo aprendiste cuando fuiste a Innsbruck, cuando viste que el gran encuentro de Innsbruck lo había programado el alcalde de Innsbruck, que es muy activo y lleva muy bien adelante. Ahora está en Austria, reúne a todos los alcaldes allí, después irá al sur, al Tirol, y reunirá, en fin. Es uno que trabaja mucho, pero junto con nosotros. Por eso se pudo realizar todo aquello. Allí estaban presentes muchos de los nuestros, por eso habrás visto que estabas también tú y otros. Ahora, puede ser que en Ciampino tú no tengas a nadie, pero fuera de Ciampino tienes un montón de hermanos. Tú debes cultivar esta fraternidad. No tienes que dejarla atrás o no considerarla. Por eso, con los medios que tenemos ahora, Internet, por ejemplo, que puedes conectarte. Yo veo que colaboramos desde Roma y Bolonia, entre Bolonia y Génova, con Internet, solo con Internet. Como si estuviéramos aquí todos juntos. Hacemos nuestro encuentro por Internet. Tú puedes conectarte con los otros focolarinos o no focolarinos que trabajan y que tienen el mismo ideal, de modo que te sientas ratificado en sus ideas, en tu ideal. Y tengas la fuerza, tarde o temprano, de influir en tu ambiente. Después, como les decía antes a los pequeños, se hacen encuentros también aquí cerca, en Roma. Para nuestros políticos se hacen cada mes y se profundiza bien en un aspecto de la espiritualidad de la fraternidad y se aplica en la política. Hay quien cuenta cómo la aplica ya y las soluciones que dan. Y los demás también cuentan sus experiencias, que son bellísimas, ¿sabes? Porque se hacen experiencias importantes. Las cosas no se quedan como antes. En fin, las situaciones cambian. Cultivar la fraternidad que existe ya. Aprovechar los medios para conectarse con quien tiene el mismo ideal y trabajar juntos para tener después la fuerza de influir en el propio ambiente. Rocca di Papa, 31 de diciembre de 1974. Al Congreso Gen 2. El paraíso terrenal. Chiara nos decía hoy que las filosofías comparadas con el Evangelio son como algo que se marchita. Es San Jerónimo. San Jerónimo, sí. ¿Podrías explicarnos con algunos ejemplos qué es lo que quería decir Chiara con esto? Respondo yo.
Jen, casi todos ustedes son estudiantes, casi el 100% son estudiantes, y creo que la mayoría habrá estudiado historia de la filosofía. ¿Qué han constatado estudiando la historia de la filosofía? Han visto nacer una filosofía y luego decaer, nacer otra segunda filosofía y luego decaer, y así una tercera filosofía, una cuarta, etc. De modo que tenemos una tal cantidad de filosofías que estudiar la historia de la filosofía es realmente pesado porque son demasiadas estas filosofías y te las hacen estudiar una detrás de otra, una tras otra, etc. Quiere decir que son como hierbas que crecen un poco y luego se caen, languidecen, flácidas y marchitas. Por otro lado, han visto que la iglesia surgió hace 2000 años. Eran unos 120 discípulos cuando Jesús resucitó. Cuando murió y luego resucitó, eran apenas 120. Pues bien, nació un árbol que después de 2000 años aún sigue vivo. Existe también una historia de la iglesia, pero no es una historia de las muchas filosofías de la iglesia, sino una historia de la iglesia con un desarrollo unitario. Así pues, es tan obvio que todas las filosofías pasan, que también el marxismo pasará, que no hay que considerarlo. Más bien recuperar lo que nos ha sustraído y hacerlo nuestro. Porque, por ejemplo, ellos quieren mostrar el paraíso terrenal, pero nadie lo ve, porque yo todavía no he visto ninguna fotografía de ese paraíso terrenal. Hagámoslo nuestro. A propósito del paraíso terrenal, aquí alguien me ha preguntado qué es el paraíso terrenal. Aprovecho para responder. Miren, Jen, los primeros cristianos tenían ideas fundamentales que están resurgiendo ahora con nosotros, como por ejemplo la idea de relacionar, o sea, que la Eucaristía y la palabra de Dios están al mismo nivel, ¿no? Son los Jen. Somos nosotros, Gen 1, Gen 2, Gen 3, los que estamos volviendo a poner de relieve esta riqueza de la Iglesia. Y por eso somos revolucionarios, porque tenemos una doctrina que nos caracteriza y que nos hace distintos de los demás. Pero ahora estábamos hablando del paraíso terrenal. Los primeros cristianos tenían la impresión de que la venida de Jesús restauraría en cierto modo el paraíso terrenal, pero de una forma algo distinta. Lo bueno era que Jesús había venido, mientras que en el paraíso terrenal Él no estaba. Que había venido María, mientras que en el paraíso terrenal ella no estaba. Y Jesús era incluso el Verbo de Dios que había venido a la tierra. Y además lo bueno era todo lo que Jesús había traído y todas las promesas que Él había hecho. Había dicho, por ejemplo, que el que deja todo, etcétera, tendrá el céntuplo en esta vida y la vida eterna. El céntuplo en todo, en padres, madres, hermanos, hermanas, casas, etcétera, etcétera. El céntuplo también en estructuras nuevas que nacerán, donde no hay infraestructuras. Antes hablábamos de estructuras, por ejemplo, en Fontaine, las hemos hecho surgir nosotros. El Yen no está solo para soplar un poco de espíritu en las estructuras viejas. Si ya hay estructuras, las reavivamos. Pero recuerden la última frase de mi meditación. Tengo un solo esposo en la tierra, que dice, pasaré por el mundo quemando todo lo que tiene que caer para dejar en pie solo la verdad. O sea, para quemar todo lo que es vano, pero lo que es verdadero queda en pie. Por eso nosotros llevamos nuestro espíritu a las estructuras viejas para que caiga lo que hay de viejo en ellas y se mantenga en pie la parte buena, humana que tienen. Pero además, donde no hay estructuras hay que hacerlas. Y allí hemos hecho el colegio, el pozo, la central eléctrica, el hospital, las casas, hemos hecho un montón de cosas. Porque hay que crear estructuras allí donde no las hay. Y lo mismo haremos en Costa de Marfil y en otras partes. ¿Y cuántas nacerán? 100, quiere decir un número indefinido. Pues bien, Jen, les dije también esto a los que estuvieron antes. Me parece que eran los Jens. Les dije, si ahora ustedes van por el mundo y van a los países en vías de desarrollo del tercer mundo y en lugar de llevar un poco de dinero, suponiendo que lo consigan milagrosamente, pero también hace falta el dinero para entrar, porque primero son necesarias las obras de misericordia y consiguen llevar, además del dinero, el ideal, un ideal que todos los de los mocambos lo vivan plenamente, con la palabra de vida vivida al 100%, todo vivido bien, los de Feliciano en Argentina, los de las favelas, los otros de Tondo allá en Filipinas. Supongamos que con una varita mágica, que puede que se toque ahora y que quizás responda dentro de 10 años, pero responde y que todos estos vivan el ideal. Entonces, ¿qué sucederá? Que recibirán el céntuplo. Y si reciben el céntuplo en casas, hermanos y hermanas, ¿qué les faltará? El problema social estará resuelto.
Pero entonces el cristianismo sí se vive. Por eso digo, la filosofía. Pero ¿qué filósofo ha prometido nunca el céntuplo en esta vida y luego por añadidura la vida eterna? Jesús lo dice, el céntuplo en esta vida. Aún en medio de persecuciones tendremos dolores, nos odiarán, tendremos mártires, pero nos llegará el céntuplo, el paraíso terrenal del que hablaban los primeros cristianos. Tiene que existir. Nosotros somos los que no hemos hecho que nazca porque no hemos creído en el Evangelio como había que creer en él. Somos nosotros los que no lo hemos hecho nacer. Somos los cristianos los que no hemos hecho ver al mundo que la sociedad cristiana es distinta de las demás sociedades, porque hace que florezca en la tierra realmente el paraíso terrenal. La culpa es nuestra, Jen. Y yo se lo confío a ustedes, segunda generación, que tienen vitalidad y fuerza y creen en un ideal, porque Dios se los hace creer. Porque no podrían vivir sin un ideal. Este ideal que siento en lo más profundo del corazón. Muestren al mundo, muestren a los pueblos, muestren del este al oeste, del norte al sur, de donde ustedes provienen, que todo lo que tocan y por donde pasan suscitan el paraíso terrenal. El paraíso terrenal. Y entonces, ese paraíso que los otros nos prometen y prometen con tantas palabras y tan pocas garantías, ese desaparecerá, porque ya ha desaparecido, porque nunca ha existido. Ha existido únicamente en el futuro, pero no puede realizarse porque no viene de la palabra de Dios, sino de palabras de hombre. Y las palabras del hombre vienen de la tierra, mientras que las palabras de Dios vienen del cielo. Del cielo ha llovido ya sobre la tierra el céntuplo, el céntuplo. Bastaría una sola palabra de Dios para resolver todos los problemas sociales. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué somos tan tontos que nos perdemos siguiendo nuestros pobres pensamientos? Una preocupación, una tentación, cosas que nos ocupan, cuando podemos ser revolucionarios y arrastrar con nosotros a miles y miles de personas, cuando podemos ser madres y padres de almas, de pueblos podemos ser madres. ¿Por qué no lo hacemos, Jen? Pero es que no sienten que les hierve la sangre en las venas. Pensar que tenemos un código que es el Evangelio que podría resolver todos los problemas. Yo siento que me hierve la sangre y quisiera que le hirviera también a ustedes. Si luego hay otros, me refiero a otros y no a nosotros, que han prometido un paraíso terrenal y han hecho algo verdaderamente bueno, y si es algo bueno es porque lo han copiado del Evangelio, ¿qué sucederá? Sucederá que nuestro espíritu entrará allí y será el alma de esas estructuras, será el alma de esas estructuras. Y así se aprovechará también el esfuerzo de muchos que con buena fe se entregaron y se convirtieron en héroes, se convirtieron en mártires e incluso a veces en el emblema, en los líderes de muchos jóvenes porque se entregaron a una causa que creyeron justa, pero que no es justa porque no es el Evangelio. Y nosotros entraremos allí y le llevaremos a Dios eso que en su nombre, sin saberlo, fue construido, Jen. Por eso si me preguntasen, Chiara, ¿qué camino tomamos nosotros? ¿Qué camino emprendemos? Pero queridos, Jen, tomen el mío, que no es ni de derechas ni de izquierdas. No piensen, Jen, que el Evangelio sea algo simplemente espiritual. El Evangelio es lo más concreto que hay, porque el Evangelio es Jesucristo. Y Jesucristo es el Dios hecho niño, que se puede tocar. Es Dios que se hizo, que después creció, que se hizo hombre adulto, con plenas facultades de hombre, con la inteligencia, con una inteligencia que contenía todas las filosofías, la síntesis de las filosofías, porque Él es el logos, el verbo, la verdad. Y la verdad contiene todas las verdades parciales. ¿Por qué pensamos que Jesús existe solo de los techos para arriba y que el mundo de los techos para abajo hay que hacerlo nosotros? El mundo lo construye Cristo. Ningún sociólogo es más grande que Cristo, ningún político es más grande que Cristo, ningún psicólogo más grande que Él, ningún artista es más grande que Cristo, ninguno. Jane, sigan mi camino y no se sentirán nunca defraudados. Y cuando les pregunten a quién hay que votar, a la derecha o a la izquierda, Jen, hagan esto. Reúnanse entre ustedes, establezcan la presencia de Jesús en medio y dialoguen. Jesús no los engañará. Jesús no les dejará poner el pie en falso. No les dirá que pongan el pie en algo que quizás sea erróneo. Si de verdad tienen el alma límpida y exponen sus argumentos de esto y lo otro, Jesús no puede confundirlos. Y aunque den un paso equivocado, Él los sacará del error y volverá a orientarlos. Pero busquen siempre a Jesús.
Síganlo a él. Su jefe, el líder de su partido es Jesús. Jesús tal como el Evangelio nos lo presenta, pero tenemos que seguirlo, tener esta fe y arrastrar a mucha gente. Miren, Jen, si a mí, que soy una pobre insignificante que nací casi por casualidad, bueno, por casualidad no, nací con todo en regla, es un modo de decir, que vengo de la región trentina, de la ciudad de Trento, que es pequeña, una ciudad de provincia, si el Señor me ha dado este ideal que arrastra a miles, a cientos de miles de personas, porque aquí hablo a 500 personas, pero sé que este discurso llegará después a todo el mundo, si el Señor me lo ha dado a mí, ¿por qué no se lo puede dar también a todos ustedes? Yo estoy segura de que se lo puede dar, estoy segurísima de que se lo puede dar a todos ustedes. Pero yo dejé los libros en la buhardilla. A mí no me interesa ni el comunismo, ni el socialismo, ni el liberalismo. A mí me interesa Jesucristo. En Jesucristo venceremos. Y que por fin se vea que el Evangelio es el código de toda la vida y de todas las vidas. Que es luz para cada hombre que nace en esta tierra. Estoy segura de que Jesús ya está en medio de nosotros y ya nos ha tomado de la mano. Está en nosotros el seguirlo. Bien, estamos de acuerdo. Jesús ha prometido el céntuplo en esta vida. Entonces, si se vive el cristianismo, el paraíso terrenal tiene que ser una realidad. Les confío a ustedes, segunda generación, que tienen vitalidad y fuerza y que creen en un ideal. Muestren al mundo, muestren a los pueblos que por donde pasan ustedes suscitan el paraíso terrenal. ¿Por qué somos tan tontos que nos perdemos en seguir nuestros pobres pensamientos cuando podemos ser revolucionarios y arrastrar con nosotros a miles de personas? Cuando podemos ser madres y padres de almas, de pueblos, ¿por qué no lo hacemos, Jen? Tenemos un código que es el Evangelio, que podría resolver todos los problemas. El Evangelio es lo más concreto que existe. Porque el Evangelio es Jesucristo. Cuando les pregunten a quién hay que votar, a la derecha o a la izquierda, reúnanse entre ustedes, establezcan la presencia de Jesús en medio y dialoguen. Jesús no los engañará.